Paso a hacer la descripción de la mesa de hoy. Y bueno, escribí algo así, un poco osado, me corregiréis todos, que sois bastante más de arte que yo, que es de la misma manera en la cual la palabra arte ha ido cambiando de significado o de usos a lo largo de los siglos, apuntando así a diferentes épocas. La fotografía también ha dado un cambio radical de sus orígenes, tanto lo técnico como lo discursivo. Y seguimos llamando fotografía algo que hace pocos años ni siquiera existía. Con este sentido de planteamiento voy a empezar con una serie de preguntas y una serie de pasando la voz. La primera, como acabo de decir, estos avances técnicos han cambiado totalmente el modo de captación fotográfico. Ya tiene unos avances súper notorios también en los últimos años. Pero ¿es esto lo que hace la fotografía de hoy sea contemporánea en nuestra época? ¿Es solo lo técnico? No sé, es una pregunta que tiene enjundia, la verdad. Pero bueno, antes de nada agradecer también la invitación, la participación en la mesa y en las actividades. John tampoco se ha presentado debidamente, es un gran fotógrafo local, es un activista de fotografía y gracias a él también están pasando muchas cosas buenas por aquí y más que van a pasar, previsiblemente. Así que también muy agradecido de tenerle aquí entrevistándonos y preguntándonos. Respecto a la pregunta de la cuestión de la contemporaneidad, no sé, yo creo que lo contemporáneo es lo que pasa ahora. Entonces, en tanto en cuanto es lenguaje que se está construyendo, hay que ser sensible a cómo se va configurando y a qué formas va tomando, ¿no? Yo creo que agarrarse a una concepción clásica de lo que ha sido este medio, con la cantidad de evolución técnica y lingüística que se ha dado en los últimos años, quizá no sea un pensamiento tan contemporáneo. Entonces, no sé, yo no tendría miedo en repensar la terminología, en ver si realmente lo que está sucediendo ahora mismo es fotografía como tal, como la hemos entendido desde su origen, o si por el contrario estamos ante una evolución de este lenguaje, de esta práctica, que está requiriendo una nueva nomenclatura, sobre todo pensando en la cantidad de otras aproximaciones, perspectivas, mestizajes, hibridaciones que se dan en el medio fotográfico, que por otro lado es un medio masivo, de uso masivo y demás, ¿no? Depende del tipo de uso que se hace del medio también. Bueno, esto es un poco... No sé. Buenos días. Muchas gracias a todos vosotros y disculpad por mi voz, que llevo más de un mes medio afónica, un ataque de alergia. A ver, yo creo que la técnica nunca es lo que hace que un arte sea contemporáneo, ¿no? La técnica es algo que viene, ¿no? La técnica que luego llamamos arte, el ars para los latinos y ahora derivado en arte. Pues todo arte está asociado siempre a una técnica. Y el problema no es la técnica, sino la con respecto a la fotografía. Porque sería lo mismo que decir, no llamamos pintura cuando pasamos de las tablas a la pintura acrílica. Pues sigue siendo pintura, ¿no? O sea, lo que se modifica son los soportes. Y la técnica avanza según la época. Pero yo creo que lo importante es la mutación que se ha producido. La mutación que se ha producido de que la fotografía nace en una época contemporánea del siglo XIX, o sea, es un arte contemporáneo entendido por su contexto social en el que nace, y ahora está en un mundo del siglo XIX y entonces ha mutado y tiene que cambiar. Entonces la fotografía como arte contemporáneo está mutando porque hemos pasado a una sociedad liberal, a una sociedad del siglo XXI en la que prima el mercado neoliberal, en la que han cambiado los medios de comunicación, los medios de difusión de la imagen, los medios de consumo de la imagen, y eso es lo que, pero no la técnica en sí, o que sea fotografía, no es lo que lo hace contemporáneo. Yo creo. Bueno, también quiero agradecerle esta presencia y a los organizadores, ¿no? Pues la amabilidad de haberme traído aquí, que es una ocasión también de aprender, de discutir y de ver trabajos nuevos.
Bueno, realmente con lo que han dicho ellos dos estoy de acuerdo. Es difícil definir un poco la respuesta de Iñaki, un poco de cierto escepticismo sobre lo que sea o no sea contemporáneo, que es un problema siempre. Hay que dejar pasar un poquito el tiempo para saber más o menos estas cosas. Entonces ganamos en perspectiva, pero perdemos en actualidad. Esa es una cuestión. Hay que asumir que si estás trabajando en esto, que, bueno, te premiarán o no con ese reconocimiento posterior, pero hay que hacerlo con el convencimiento de que probablemente lo puedes conseguir, sin saberlo, claro. Y luego, por otra parte, también comparto evidentemente lo que acaba de decir Carmen, de cómo está cambiando el tiempo en tantas cosas y, por lo tanto, cómo no va a cambiar la fotografía. Es algo absolutamente... decían algunos teóricos urbanistas que cada nueva técnica conseguía, pasado un plazo que no era fácil de precisar, modificar las prácticas artísticas. O sea, el ejemplo que tú has mencionado de la pintura, ¿no?, que es un caso ejemplar. Si la pintura al óleo pues creó unos cambios increíbles con respecto a las pinturas anteriores. Las modificaciones en la técnica fotográfica, que son continuas, la fotografía empezó de una manera, siguió otra. La fotografía siempre ha funcionado como un continuo, digamos, suicidio, ¿no? Literalmente no ha habido nunca algo parecido a ecología en la fotografía. Cada cambio tecnológico significaba la destrucción del fenómeno anterior tecnológico. Alguien podría intentar conservarlo y, por supuesto, arqueológicamente lo podemos revisar, así. Pero es una cosa estupenda, ¿no? Porque somos muy ecólogos en muchas cosas, pero en las técnicas evidentemente no. Y entonces eso significa que van muriendo las maneras de trabajar y van apareciendo formas nuevas. Estas formas nuevas tienen ventajas, es de cajón, ¿no? Permiten trabajar con fotografía y al mismo tiempo, por ejemplo, con cine, o sea, con imagen en movimiento, permiten una acumulación de imágenes, una cantidad realmente infinita en proporción a cualquier otro tiempo, permiten una velocidad de transmisión y de comunicación verdaderamente igualmente fascinante, ¿no? Entonces, pues eso tiene que producir resultados y los producirá. Yo creo que sí, que la técnica realmente importa, ¿no? Y que tiene una dimensión muy palpable, pero sus efectos quizá no se pueden descubrir inmediatamente. O sea, si vamos a la palabra contemporáneo, cuando queramos definir el arte contemporáneo de esta época, que pasará un cierto tiempo, supongo, estoy casi seguro que la fotografía va a tener mucho protagonismo, pero a lo mejor no. A lo mejor resulta que para entonces el protagonismo está en otro tipo de prácticas de autor, ¿no? De prácticas de lo que antes se llamaba artística, palabra que a decir verdad da un poco de mal rollo, porque arte vale para todo. Como ustedes saben, se puede hablar de arte para hacer canción, se puede hablar de arte para hacer baile, se puede hablar de arte para hacer arquitectura, se puede hablar de arte para cualquier cosa. Y cuando una palabra sirve para todo, lo mejor es no emplearla, porque si la empleas, lo único que haces es no hablar de nada, ¿no? Por tanto, el arte que le den. No, estabais hablando y a mí se me antojaba que igual era interesante intentar hacer un ejercicio de establecer los límites de lo que es lo fotográfico y de lo que excede a lo fotográfico. Si bien en su origen fotografía era todo aquello que era capturado a través de un dispositivo cámara con una lente, hoy en día ese territorio se ha excedido y existe fotografía para la cual ni siquiera hace falta captura como tal, ¿no? Por ejemplo, pensemos en prácticas relacionadas con el escaneo, que también es una forma de captura, pero con una temporalidad muy diferente. Pensemos en el apreciacionismo, instaurado desde los años 70 por artistas como Richard Prince. No sé, yo creo que hemos llegado a un punto en el que la redefinición y quizá el hablar, como pasó en su momento con el fotoperiodismo y la fotografía documental, pues que quizá no sea tan interesante o tan específico hablar de fotografía y tenga más sentido hablar de imagen. Quizá ese es un territorio más amplio, más inclusivo, más generoso en muchos sentidos y por lo menos a mí me resulta más rico, más interesante. Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros tampoco. Es verdad que la fotografía, cuando hablamos de ella, es imagen visual y los fotógrafos son artistas visuales. Pero yo no creo que la fotografía, o sea, está asociada a la técnica, pero no creo que la modificación de la técnica
o el utilizar fotografía de apropiación, o utilizar fotocopias, o utilizar deje de ser fotografía. Y además es como muertes anunciadas, ¿no? La muerte de las ideologías, la muerte de la novela, la muerte de la pintura. La pintura ya debería estar enterrada. Entonces, lo que mutan son los soportes y lo importante es la idea, lo importante es el concepto, no la técnica. O sea, para mí las técnicas son las que en cada momento cada artista se vale de ellas. Pero y los artistas lo que hacen, además desde siempre, es utilizar las técnicas más apropiadas y más avanzadas que tienen en su momento. Pero eso no significa que no hicieran pintura o que no, o sea, no significa que Vermeer, utilizando cámara oscura y las lentes de su vecino astrónomo, no seguía haciendo pintura, aunque su mirada era fotográfica. ¿Dónde está la importancia? Yo creo que la importancia está en el concepto, en la idea y en la mirada que se va desarrollando. Y la técnica es lo que utilizas y la apropiación en cada momento. Y eso no hace, entonces la muerte anunciada de la fotografía, la era de la posfotografía o las tesis de Foucault-Berta, ¿no? Ya no existe la fotografía ha muerto. Yo no estoy tan segura, o sea, ha muerto una manera determinada de leer y de hacer fotografía, pero nada más, igual que no ha muerto la novela, ha muerto una manera determinada de hacer literatura decimonónica de 3.000 páginas, pero la novela sigue vigente, ¿no? Bueno, ahora esto ha quedado bastante encerrado con la técnica y me parece muy buena idea lo de Iñaki, lo de redefinir. Siempre cuando no se usa como un manual de ortodoxias es quizá lo más interesante. De todas maneras, hemos hablado de todos estos soportes. ¿Podríamos hablar de la contemporaneidad desde un punto de vista de la temática? ¿Creéis que hay temas que son contemporáneos en la fotografía y que, dado por eso, se desarrollan unos lenguajes? Sí, totalmente. O sea, yo solamente puedo decir que sí. Sí. ¿Cuáles son? ¿Puedes decir? O sea... A ver, es que yo creo que no hay temas contemporáneos, es que todos los temas son contemporáneos. Es verdad que, o sea, que lo contemporáneo es la mirada, entonces la construcción de la mirada, para mí es lo importante, la idea. Es que tampoco estoy yo tan segura que la fotografía sea un lenguaje, aunque las aportaciones del lenguaje son muy interesantes para la lectura de la imagen fotográfica. Pero, pues como el lenguaje de las flores, pues las flores no tienen un lenguaje, pero las podemos leer simbólicamente, ¿no? Pues en ese sentido pues es lo mismo. Que hay temas que la fotografía permite ocuparse de temas que a lo mejor tradicionalmente el arte, por estar anclado en esquemas antiguos, no se ocupaba de ello, porque había que hacer escenas de asuntos, escenas religiosas, porque estabas más condicionado a la clientela. Ahora estás más condicionado al mercado también. Entonces, ¿cuáles son los temas? Que ahora hablo de lo cotidiano, que ahora hablo de lo íntimo, que ahora hablo... Lo importante es posicionarse, ¿no? Y desde dónde quiero hablar. Y yo creo que eso lo permite la fotografía, porque es mucho más dúctil, está menos, en principio, pues lo decís, se decía ayer en la mesa de fotolibros, ¿no? O sea, que ahora haya posibilidades de hacer tantos fotolibros, esa libertad de creación permite que hablen desde lo más íntimo de dentro hasta el tema medioambiental más global. Pero bueno, pues son referentes, son los, o sea, no es que haya unos temas específicos, hay una mirada y un vivir en una época específica, que es lo que da unos temas muy concretos, según el posicionamiento que cada artista se coloca, ¿no? Si yo lo que quiero es simplemente tener una mirada estética o una mirada ética, una mirada íntima, una mirada personal, una mirada social, una mirada fotoreportera, una mirada... Que es verdad que esas miradas están contaminadas por los medios de masas, por los medios de comunicación, por la propaganda, por la publicidad, por los que está modificada por Facebook, por Instagram, sobre todo. O sea, eso ha modificado totalmente, ¿no?
Y además, por ejemplo, Instagram ha pulverizado el tiempo y el espacio en relación con la contemporaneidad y con las coordenadas. Ahí se ha modificado completamente. ¿Que eso posibilita que haya temas que se consideren banales que hayan entrado en la imagen? Pues a lo mejor. Pero porque nuestra sociedad ahora está configurándose así. Bueno, yo me voy a implicar. Hay temas contemporáneos y temas que son un rollo terrible de la fotografía actual. O sea, por ejemplo, hay cosas que son verdaderamente modas y algunas de ellas son insoportables, como la fotografía de archivo, la fotografía familiar, los temas de género, en fin, estos topicazos que cualquier artista con un poco de cabeza debería evitar, porque lo que hay que hacer siempre cuando uno hace una obra y quiere ser contemporáneo, no tratar los tópicos de una época, son dominantes y no hay manera de quitárselos de encima, ¿no? Parece que los artistas, fotógrafos, muchos de ellos, no han salido del cascarón, ¿no? Y siempre están pensando en sus abuelos, sus padres, y todo este tipo de cosas. Y bueno, otros tienen una preocupación por una supuesta memoria histórica, que bueno, eso ya no hay por dónde cogerlo, y hay cosas ahí realmente que dan que pensar, ¿no? Y en este sentido, merecería la pena siempre analizar que los temas son una parte muy importante del trabajo de un fotógrafo, de un escritor, de un cineasta y de quien sea. En la fotografía actual falta muchísimo humor, que sería una cosa estupenda, y falta también, por ejemplo, ahora voy a pensar un poquito en fotolibros, relaciones con otras cosas, por ejemplo con literatura. Es muy curioso cuando que los fotolibros, una de sus características principales es que se parecen a películas, ¿no? Tienen una relación realmente con la narrativa y con eso, y casi ninguno de ellos tiene texto. Eso es algo que es por sí mismo probablemente un defecto, ¿no? Yo me enfrenté con el problema de la temática cuando estuve con lo de Foto España, porque es un festival que cada vez menos, ¿no? A decir verdad, pero se enfocaba a un tema específico, ¿no? Y entonces le di unas cuantas vueltas y dije, vamos a ver, temas que interesan, podemos decir de una manera general, no solo a los fotógrafos, sino a otros temas. Y pensé que quizá había, bueno, me tocaba hace otros años, pues puso 3, claro que si me llegara a tocar 5 no lo hubiera aceptado, por supuesto, pero hubiera tenido que buscar 5. Pero esos 3 eran temas en los cuales es verdad que hay posibilidades de desarrollo fotográfico, ¿no? Uno era el tema de la historia, que incluye docenas de cosas, entre ellas la memoria del archivo, por poner un ejemplo, pero desde luego el tema de la historia también incluye otro tipo de reflexiones. La pintura de historia fue un clásico, ¿no? Que duró tantísimo tiempo, y a decir verdad, en la historia digamos, de la imagen, cómo se ha representado el siglo XX no es a través de pintura, ¿no? Como se ha representado la historia del siglo XX, sino a través de fotografía, y bueno, cada vez más nos interesa eso. En parte era periodística, por supuesto, pero no únicamente ese aspecto. Otro segundo tema es el tema de la ciudad, el medio urbano en el que cada vez vivimos más seres humanos en todo el mundo, es absolutamente decisivo en el pensamiento, en la política, ha cambiado un montón de cosas para pensar en nosotros mismos. Y por supuesto la representación de la ciudad pues es algo en lo cual ha habido autores verdaderamente decisivos que han marcado en buena medida algunos aspectos muy interesantes de la fotografía contemporánea. Y luego el tercer tema que pensé era un tema que, a decir verdad, había menos representación en aquel momento, 2006, pero a decir verdad eso ha ido creciendo, que es el tema de la naturaleza. Quizá la gran preocupación del siglo XXI, nuestra relación con la naturaleza, a ver qué va a pasar con ello, ¿no? Todos esos problemas de si es posible el desarrollo mantenerlo, el crecimiento, extracción de cosas, etcétera, etcétera, y nuestras relaciones con la naturaleza. Y entonces eso en la historia del arte se le ha llamado siempre paisaje, y de verdad que las ideas de paisaje, con por ejemplo los nuevos estudios de geografía cultural y el trabajo de artistas realmente muy interesantes, pues es uno de los temas de creación. La elección de los autores que participaban y de las obras que participaban en relación a estos temas fue bastante rica, o sea, había realmente una importante oferta, ¿no? Una cantidad de obras sobre las cuales elegir, lo cual indicaba que estos temas son de cierto interés en la creación contemporánea. No voy a decir ahora que sean los únicos ni nada que se parezca, pero sí que hay temas relativamente, bueno, bastante específicos de trabajo. Y también hay temas,
probablemente menos interesantes, que sin embargo ocupan muchísimas neuronas de fotógrafos actuales que a lo mejor deberían dirigir sus recuerdos a cosas más útiles al conjunto de los ciudadanos. Pero, a lo mejor eso es porque te quiero decir que uno siempre empieza hablando desde el yo y acaba trascendiendo, ¿no? Entonces, pero es verdad que hay mucho amaneramiento dentro del mundo de la fotografía actual. Yo lo digo por que nos entretengamos. Como aquella cosa de Groucho Marx, ¿no? Que en una ocasión hablaba con una señora y esta es mi opinión, esto no me da igual. Si se pone así, bueno, si no le gusta, tengo otra. Eso no es cierto. Por ejemplo, pero es verdad que la fotografía tiene la capacidad de coger las modas muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decías tú? Entonces, a veces eso, otro trabajo autorreferencial. El puto selfie, ¿no? Qué aburrimiento, ¿no? O sea, sí es cierto que ahí hay un tema. Ahora, por ejemplo, hay un tema que a mí no me parece que sea aburrido y que sí me parece que estaba en la documenta de Kassel súper vigente, ¿no? Que es el posicionamiento desde el género o el cuestionamiento desde el género de los patrones mayoritarios, el de las mujeres, ¿no? Las ignoradas, la mujer. Por ejemplo, ese tema me parece que es un tema transversal y que es un tema que no es aburrido, según cómo se trate. Que no es aburrido. Según cómo se trate. No, y me parece que puede ser un tema necesario y que se aborda por parte de la fotografía, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, no se trata el aburrimiento es una opinión personal, pero tiene que ver también con la abundancia de la oferta. Entonces, cuando no había un tratamiento de género, había muy poco de ese trabajo, o sea, cuando de las primeras, sobre todo artistas, ¿no? Que empezaron a plantear la historia, no solo no era aburrido, sino que era algo que dio muchísima vida a la imagen, pero cuando se convierte en repetición y obviedad, empieza a ser aburrido. El paisaje no se repite hoy. El paisaje. Yo quisiera añadir una cosa, escuchándoos. Claro, yo le he dado la razón a John rápidamente, pero luego os estaba escuchando y mi opinión es que en realidad los temas son muy pocos y son temas universales. Son cosas que se repiten a lo largo de la historia, a lo largo de los lenguajes, de la representación. ¿Qué es lo que difiere? ¿Qué es lo que cambia? La aproximación. Y eso está unido precisamente al desarrollo técnico. Es decir, creo que esto enlaza bien con la pregunta anterior. La tecnología permite determinadas aproximaciones a determinadas temáticas universales que quizá anteriormente no han sido tratadas. Y en tanto en cuanto es así, para mí tiene interés. No quiere decir para mí que existe una temática que me interesa más o menos. En principio todas me interesan, pero sobre todo lo que me interesa es el tratamiento de esa temática. Si esa temática está tratada con rigor, con compromiso y que represente de algún modo una evolución respecto a esa cuestión. En tanto en cuanto es así, puede ser una cuestión de género, puede ser una temática de paisaje o puede ser una temática intimista. En principio, ya os digo, para mí lo interesante es cómo se trata y qué aporta eso de novedoso a la temática en sí. No tanto si la temática es actual, clásica o demás, porque si nos ponemos a pensar, pues hay 5, 6, 8 temas que se tratan de forma insistente a lo largo de la historia de la representación. Claro, yo creo que lo importante... Ya coincido con Iñaki, lo importante es la idea, ¿no? Cómo me aproximo a contar algo que es que está contado desde siempre. Porque si nos paramos a pensar, cualquier tema está hecho desde hace más de 2000 años o 2000 años. Entonces el retrato, ¿es vigente el retrato en fotografía? Pues tenemos retratos desde el Rayón. Entonces depende de cómo me aproxime al género retrato y depende de la idea y el concepto. Ahora también hay otra cosa importante y es que lo que tiene la fotografía o la práctica fotográfica o el trabajar con la práctica fotográfica es el acercamiento plástico a las ideas sin que haya demasiado calado, sin que haya demasiada profundidad. Es decir, es fácil parecerse a la estética de no sé quién, pero es difícil hacer el esfuerzo de entender en profundidad lo que representa esa aportación y cómo tú puedes llegar a ese nivel de profundidad también. Eso es lo que pasa menos en fotografía, desgraciadamente, que mi sensación es que en general a los fotógrafos nos gusta poco estudiar, nos gusta poco leer.
no nos gusta tanto el hecho en sí de entender el medio, el contexto con el que estamos trabajando, sino que nos interesa más agarrar una cámara, salir a la calle y tomar imágenes, ¿no? Yo creo que quizá esto es lo que cada vez es más caduco y quizá lo que se requiere es más del otro tipo de trabajo, del trabajo de investigador, ¿no? Que es un poco la figura, como yo hoy en día veo a un artista, es más bien como un investigador bien conectado, que es una persona que traza conexiones y relaciones con muchos otros creadores, más que esos planteamientos preteridos. Sí. Yo, una cosa que creo que no lo hemos mencionado todavía, pero que es importante en este tema, ¿no? Que es que, bueno, cómo se trabaja en fotografía y en cualquier tipo de investigación formal. Pues se trabaja con unos objetivos, con un destino. Quieres hacer determinado tipo de cosa y si no tienes esa, digamos, meta, si no tienes ese objetivo, realmente el trabajo pues es un trabajo un poco suicida, ¿no? En principio, cualquier fotógrafo tiene que, para encontrar algo, tiene que buscarlo, tiene que saber qué es lo que busca, tiene que tener unas metas en el trabajo y esos son los temas, en el fondo. El cómo, absolutamente, es lo que luego va a determinar la calidad, por supuesto, ahí nada más, tienes toda la razón, pero también la búsqueda de objetivos determina el trabajo de cualquier trabajo, determina el futuro o la posibilidad de cualquier trabajo creativo. O sea, ningún artista trabaja, digamos, a ciegas, ¿no? Esa frase clásica de Picasso era una butad, yo no busco, encuentro, pues todo el mundo busca, ¿no? Todos los fotógrafos, y hay, por ejemplo, textos que lo han explicado muy bien, han trabajado con listas específicas, ¿no? En las que aparecían aquellas cosas en las que deberían fijarse, ¿no? Estamos preparando una exposición, estamos preparando un proyecto, como queramos llamarlo, pero eso significa una serie de metas, y esas metas significa trabajar sobre temas, o sea, que el tema de los temas es más importante de lo que parece, creo yo. Sí, o estoy trabajando sobre una idea que la puedo plasmar a través de tema, Sí, sí. ¿no? O sea, yo insisto, para mí siempre lo primero es la idea. Leonardo. Soy muy clásica. No, si tienes toda la razón, estoy contigo al 100%. Hay diferencias entre la contemporaneidad de estos temas, de este lenguaje, de esta técnica, por supuesto que sí, entre un ámbito europeo o internacional, no que habéis estado más en Latinoamérica o en Asia o algo así, o creéis, como se decía ayer, que realmente hay un panorama bastante diluido en este aspecto. Pues yo la verdad es que opino las dos cosas. Opino que está muy diluido y opino que hay algo distintivo también. No sabría muy bien cuál de las dos tiene más peso, pero cuando me pongo a pensar veo cosas distintivas de fotografía que se produce en lugares y que de algún modo arrastra una plástica, una aproximación, una distancia común, y a la vez también entiendo perfectamente que a un fotógrafo español para él pueda ser una muchísima mayor influencia todo el movimiento de la fotografía americana, por ejemplo, los New Topographics, más que lo que ha pasado en su entorno plástico, o sea, en su entorno cercano, perdón. Esto evidentemente viene dado, motivado por la extensión, la capacidad de comunicarnos, de acceder a información a través de internet y demás. Sí, a ver, yo este año mi pequeña experiencia y circunscrita a una mirada europocéntrica totalmente, ¿no? Porque he estado en Atenas, en el Festival de Fotografía de Atenas, he estado en Kassel, en la Documenta, en Arles, y entonces en Francia, entonces realmente hay una comunidad global. Y un fotógrafo español que estaba en Atenas, los 5 o 6 fotógrafos que había en la Bienal de Atenas no se diferenciaban en general de su entorno, de los artistas griegos emergentes, los temas autorreferenciales, era lo mismo. ¿Para qué viajar? La mañana próxima hacer un paisaje o a la hora. Entonces, es cierto, yo creo que ahora mismo hay un mundo global. Lo que pasa es que está la paradoja que ha dicho Iñaki, está claro. Hay un mundo globalizado donde el fotógrafo, yo creo que el fotógrafo español no se le distingue de su contemporáneo
japonés o africano, pero existen fragmentaciones particulares. Y entonces, si existe la escuela finlandesa, por ejemplo, puedes diferenciar claramente un artista que sale de la escuela finlandesa, ¿no? Por el tema, por la técnica que está utilizando, el tratamiento de la imagen, o un fotógrafo japonés o una fotógrafa japonesa, pues se puede diferenciar, por ejemplo, cómo trata el paisaje, ¿no? Como una manera de retratarse. O sea, que sí hay diferencias locales, pero esas diferencias locales las tienen los artistas a nivel general, ¿no? En esa paradoja de un archipiélago globalizado en el que vivimos. Entonces yo no diferenciaría, yo creo que la suerte de los fotógrafos actuales es que tienen a su alcance una mirada universal. Si la quieren usar, claro. puede ser distintiva también. Claro. Creo que hay un problema que es la generalización. Si aplicamos la generalización al trabajo de los creadores, en la práctica se pierden las diferencias y entonces todo parece lo mismo, pero si nos olvidamos de generalizar, lo que aparece son las diferencias. Pues hablamos en términos globales, por decirlo así, fotografía europea, fotografía... Bueno, pues vamos a diluir mucho todas las cosas y va a resultar, bueno, pues yo que sé, una especie de puré, ¿no? En el que todo ha desaparecido. Pero si nos olvidamos de esta visión general, que yo creo que es muy útil en el arte y además olvidarse de estas generalizaciones normalmente es útil, pues nos vamos a las diferencias. Las diferencias las ponen las obras de los autores, de las distintas personas, y francamente ahí sí que se pueden encontrar lo que puede ser interesante. No tanto lo que tienen en común como lo que tiene cada una obra diferente, ¿no? Sí, está tratando el tema del paisaje, por poner un ejemplo, y entonces tiene un aspecto, este trabajo particular, ¿no? Que es, bueno, un aspecto que nos llama la atención y que nos parece atractivo y que nos hace que nos merezca la pena ir a Atenas o a donde fuera necesario para encontrárnoslo. O no, resulta que es como una muestra más de una especie de estilo dominante y no nos merece la pena ni siquiera encender el ordenador, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que mandan acá. No sería tanto, bueno, pensar en términos generalistas, que yo creo que son muy poco útiles al respecto. Yo he trabajado un poco, es verdad, en Latinoamérica, ¿no? Y en Latinoamérica hice un libro que se llama El Fotolibro Latinoamericano, y era un tema del que no sabíamos nada antes de que se hiciera esa investigación, no sabíamos nada, nadie, no había bibliografía, no había, con lo cual, bueno, pues aquello, yo al principio cuando empecé a trabajar en esto, decía, no sé si esto va a dar para una conferencia o para dos, ¿no? Dio lugar para un libro, 2 años de una exposición y salió un trabajo verdaderamente maravilloso, o sea, y no los conocíamos, ¿no? Y muy diferentes. Gente que no formaba parte de escuelas importantes, o sea, por ejemplo, pues, yo sé que vivía en una ciudad particularmente desconectada en algunos casos, o en momentos en los cuales no había un conocimiento de cómo podría ocurrir ahora tan amplio de las cosas, y los resultados eran muy buenos. Podían haber sido malos, que coste, esto fue probablemente una suerte y una cosa verdaderamente estupenda, pero esto indica que, bueno, las posibilidades del desarrollo de la mente o del trabajo artístico o de la mirada o de la imagen o de como queramos llamarlo, no solo dependen de este mundo globalizado y uniformado, sino dependen, pues en fin, yo creo que deberíamos estar orgullosos de ellos, de que somos diferentes, distintos, cada uno pensamos de una manera y en esas diferencias probablemente está la esencia de las obras que nos van a llamar la atención, no en lo que se parecen, sino seguramente en aquello que se distingue. Sí, pero ha fluido tanto, ya ha circulado tanto la información en estos años, desde la existencia de Internet, que esta cuestión referencial, lo que a mí me resulta interesante es que se ha diluido bastante. Es decir, esta fotógrafa japonesa tan distintiva de la que hablaba Carmen, que hace un tipo de paisaje muy reconocible, puede ser la máxima influencia para una persona de aquí. ¿Por qué? Porque ha conseguido acceder a tal cantidad de información sobre esa metodología de trabajo que la considera como una referencia ineludible para su método de trabajo. Y entonces se da que esa paradoja en la cual su referente más próximo es el que es más distante. Esto antes no era lo normal. Tú trabajabas con el fotógrafo que tenías cerca, aprendías lo que te podía enseñar
ese círculo en el que estabas, ese circuito en el que te movías, y de pronto, de suerte, en un festival o en una feria, veías el trabajo de alguien que era totalmente sorprendente y te rompía la cabeza en dos. Hoy es muy difícil ese tipo de hallazgo porque todo fluye como un continuum y la información está todo el rato boteando, ¿no? Entonces, yo veo esa distinción, pero veo esa distinción ya no geográficamente localizada, sino más quizá temática, a través de intereses temáticos. Sí, No, estoy completamente de acuerdo contigo, con Iñaki. O sea, yo creo que este mundo ha transformado, o sea, por muy aislado que esté la fotografía latinoamericana, ahora mismo los fotógrafos latinoamericanos que vivan en el último pueblo mapuche tiene acceso a las redes, tiene un conocimiento globalizado del tema que le interese tratar. Y entonces eso hace que la mirada se transforme inevitablemente. Entonces, la manera de adquirir el conocimiento, de adquirir la información, es muy diferente a la que era en unas sociedades del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, es lo que sí necesitas, esa peculiaridad. Entonces, eso no hace que una fotógrafa japonesa o una fotógrafa española preocupadas por un tema de paisaje pueden estar trabajando en la misma clave. Entonces, por tanto, lo de la mirada local, entre comillas, yo creo que está desapareciendo. Sí, sí. Pero yo no me refiero a mirada local, sino individual. Claro, Ese es el matiz. Claro. Y esa es la mirada individual es la que hay que cultivar, ¿no? Cada vez más difícil, además. Claro. También hay casos y cosas. Yo creo que en el proyecto del fotolibro se hicieron unos hallazgos que fueron muy potentes, pero que no son trabajos totalmente actuales, son trabajos de hace tiempo. Por ejemplo, la proyección fantástica que había del trabajo de Claudia Tunjar. Claudia es una fotógrafa que su gran producción no es de ahora, es de hace tiempo. Entonces es normal que hubiese menos conexión, es más normal que estuviese más desconectada. Hoy en día, incluso si la propia Claudia trabajaría con otro nivel de consciencia distinto, con otro nivel de interrelación distinto también, ¿no? Y habrá un nivel de interacción asumido que forma parte de nuestra contemporaneidad, de cómo es nuestra forma de relacionarnos actualmente, que tan solo hace 2 o 3 décadas no existía. Otro asunto importante también es el papel de los festivales, ¿no? Antes el papel que hoy cumple Internet de búsqueda, de investigación, de referencialidad, antes era en gran medida suplido por los festivales. Es decir, los festivales eran el lugar en el que la gente se encontraba para poder ver las exposiciones, los trabajos de grandes maestros que si no de otro modo era muy difícil ver. Sin embargo, ahora que Internet fluye a sus anchas y corre a sus anchas por cada ápice de nuestras vidas, quizá también hay que repensar esta idea un poco, ¿no? de cuál es la función real de los festivales hoy en día y hacia dónde deberían apuntar. Bueno, una de las cosas que todavía no ha salido, pero quería aprovechar a meter esta pregunta, ya que tenemos aquí también parte de vuestros perfiles es la docencia, y eso creo que está muy ligado también, ¿no? La proliferación de escuelas que ha habido últimamente, ¿no? Y además tenemos a ti en el ámbito independiente, en el ámbito privado, en la universidad, en el ámbito público. ¿Creéis que tenemos una formación correcta en el Estado para poder desarrollar estas pequeñas escuelas, estas pequeñas... cuando digo escuelas me refiero a corrientes, o se cultiva más la mirada independiente? No sé, ¿qué quieres? A ver, yo creo que aquí sí que la mirada local, hay que descender a la mirada local. Entonces yo creo que tradicionalmente en España había un problema con las escuelas de fotografía, con la enseñanza oficial. Entonces con la enseñanza oficial se ocupó un poco de la fotografía y las facultades de Bellas Artes, ahora las facultades de Artes y Oficios empezó como una cosa técnica, como asociado a una técnica muy artesanal, a través de las escuelas de Artes y Oficios, que era donde se podía. Pasó a grado, a formación profesional con las técnicas de imagen, y luego en las facultades pasó a un departamento muy minoritario en las facultades de Bellas Artes o en las de periodismo y técnicas de imagen, ¿no? Entonces, había un gran vacío que llenar, que ocuparon las escuelas privadas. Entonces, por ejemplo,
pues eso permite que haya escuelas como el TIC que lleve 30 años funcionando, porque ocupó un espacio que en principio estaba vacío. Espacio que ya no está tan vacío, porque primero las universidades públicas, que evidentemente es donde, lo que hay que potenciar, la enseñanza pública, aunque yo puedo hablar desde el privado, pero está claro que es... cada vez hay más universidades de Bellas Artes, cada vez hay más facultades de Historia del Arte que se ocupan teóricamente de la fotografía, aunque también minoritariamente, muy poquito, pero bueno, hay ahora en Madrid, pues de una facultad de Bellas Artes que teníamos, ahora por lo menos hay 5, ¿no? Entre públicas y privadas. Nadie se da cuenta, pero... Entonces, ese ámbito lo ocupó la enseñanza privada. Han proliferado las escuelas y yo creo que lo interesante ahora es, por un lado, apostar por lo público y que lo público tenga una enseñanza de calidad y que luego las escuelas privadas formen miradas peculiares o se especialicen en nichos muy concretos de un perfeccionamiento o de un... pero bueno, lo importante es yo creo que lo que se ha producido en España, por ejemplo en Francia. En Francia se ha puesto por el modelo de una sola escuela pública nacional, que fue la Escuela de Arles, que nace alrededor de lo de los festivales, que es verdad que es un tema que hay que replantearse porque es muy interesante. Y entonces creó una sola escuela nacional. Por ejemplo, en España, ¿qué crearíamos? Escuelas nacionales de fotografía en este plurinacionalismo, 17 escuelas nacionales de fotografía, o una sola escuela centralista. En España, por ejemplo, es muy complicado trasladar el modelo francés, ¿no? Pero a lo mejor habría que apostar por crear escuelas, por 17 escuelas nacionales de fotografía, ¿no? No lo sé, pero yo creo que desde luego habría que repensar. Yo sé, ahora hay un movimiento porque en Valencia, yo estuve en una reunión en, no sé si de noviembre o en diciembre, ya no recuerdo, no estamos en estado de noviembre. En octubre o noviembre. Una reunión en enero del año que viene. En octubre o noviembre, que se hizo desde la Politécnica, no, es que no sé si en octubre o noviembre, que fue en la Politécnica de Valencia, porque se reunieron todas las escuelas de arte para estar promocionando una especie de libro blanco para proponer que desde las escuelas de arte, o Murcia, ¿no? Que es muy activa, Murcia Lozano, por ejemplo, que se hagan estudios de grado. Y va a haber en marzo, creo que es en marzo del 19, en Huesca, un primer encuentro que todas las escuelas, y además es interesante porque se reúnen a las escuelas públicas, a las independientes, a las privadas, para repensar este tema, ¿no? Y que yo creo que es muy interesante. Vamos, y que está en España es necesario pensarlo. Bueno, yo me estoy acordando a propósito de esto de la palabra académico, ¿no? Que era, bueno, pues aquello contra lo que estaba cualquier persona que quisiera trabajar en actividad, digamos, creativa. Lo académico parece que es lo de atrás, ¿no? Pero lo académico siempre es lo de tu generación. O sea, la academia de nuestra época son, en fin, las escuelas privadas o públicas de nuestro momento. Y tienen un montón de efectos. Los tienen y muy gordos. O sea, es elemental. Yo soy historiador de arte, doctor en historia de arte, en fin, una serie de cosas de esas. Bueno, pues la fotografía no existe en ese ámbito, no existe ni ha existido en la vida. Tú miras los departamentos de historia de las universidades españolas y no hay clases de fotografía. Y en el hipotético caso de que tengan algún marciano que dé clases de historia de la fotografía, hablará de cosas del siglo XIX. O sea, que no tenemos ese tema. Vamos a examinar qué número de teóricos o historiadores de fotografía, sí, investigadores, ¿no? Es verdad que se ha hecho mucho, quiero duda, pero en fin, el número es relativamente pequeñísimo. Nada parecido al que puede haber en un ámbito académico anglosajón, en el cual, por cierto, lo de la fotografía negra se ha convertido en una cosa tremenda, porque pensar que los teóricos de la fotografía en algunas cosas son terribles. O sea, gente como Rosalind Krauss o gente como Roland Barthes, que eso no hay por dónde cogerlo, ¿no? No son textos muertos, o sea que vamos, están hiperfallecidos, ¿no? Entonces, esas cosas que no se han renovado, pues da un poco de terror, que una de las cosas más brillantes sobre fotografía siga siendo la pequeña historia de la fotografía que hace Walter Benjamin en los años 30, da mucho que pensar, ¿no? Y que otro de los grandes libros sobre fotografía sean los artículos de Susan Sontag en el New Yorker en los años 60 y 70, pues también deja que pensar, ¿no?
Y que ahora las cosas más interesantes que salen sobre fotografía las hagan más bien escritores como Geoff Dyer o gente por el estilo, que supuestos teóricos, da mucho que pensar, porque vamos, algunas cosas que hay que leer de la llamada filosofía de la fotografía y cosas por el estilo, verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Es como que alguien ha dicho, vamos a coger este tema que no ha escrito nadie a ver qué vuela, ¿no? O sea que esto es, en general, la academia deja muchísimo que desear, y como deja muchísimo que desear, pues la educación no es la más adecuada. Se suele decir que un artista de calidad debe aprender cosas para olvidarlas de inmediato. Esa debería ser la manera de trabajar. Hay que aprender, ¿no? Todos los artistas que han estado en los talleres de otros artistas, etcétera, etcétera, han aprendido lo que les podían explicar sus maestros y a continuación se olvidaban de eso y se dedicaban a hacer su obra. Y esa es un poco la manera de hacerlo. Yo creo que no es muy estimulante este tema y no es muy estimulante probablemente en ningún sitio. O sea, no es una cuestión muy brillante. Siempre la creación ha estado por delante de la academia, siempre. Y, bueno, pensar que los académicos podemos aportar algo a la creación es una cosa que, bueno, a lo mejor mejora nuestra autoestima, pero realmente no, como máximo mantenemos lo que sería la continuidad, la tradición, ¿no? O sea, les contamos a la gente lo que sabemos, normal, algo sabemos, pero yo desde mi punto de vista se lo cuento como para decirle, bueno, olvídenlo porque lo que tienen que hacer ustedes lo tienen que pensar ustedes, ¿no? Entonces este es un problema, ¿no? Generar más estructuras burocráticas y hacer más dispendios públicos en este tipo de cuestiones para que, en fin, se hagan publicaciones absurdas y tesis que no valen para nada y citas y sobre los mismos temas que se han hecho cientos de veces, yo no estoy nada a favor. Yo soy muy crítico con este tema, no sé si se me puede. Bueno, pues mi perspectiva tampoco dista mucho de la vuestra. Yo creo que las universidades tienen una enorme carencia en educación visual. Creo que las escuelas aportan una visión parcial que creo que no es suficiente para que se conforme un panorama lo suficientemente sólido y riguroso, sobre todo. Y creo que estamos un poco viviendo esa contradicción, donde los fotógrafos de pronto hablas con ellos y ves algunos tienen una formación extra espectacular y otros tienen unas carencias brutales, ¿no? Y eso cómo se equipara en fotógrafos que en principio ya han pasado su etapa de formación. El otro día hablábamos cenando del modelo holandés, por ejemplo, del sistema de docencia en Holanda, con el número brutal de escuelas maravillosas y muy baratas y súper rigurosas. Y claro, es normal que de pronto ves saliendo artistas de esas escuelas y les ves ocupando lugares que sería fantástico que artistas españoles ocupasen, pero ¿por qué no las ocupan? ¿Cuál es el problema? Yo creo que todo redunda en lo mismo. La base es la educación, y si no hay una educación sólida, rigurosa y organizada, da igual si es formación pública o privada, vamos a seguir arrastrando la misma problemática. Planteadas estas carencias en la educación, quería pasar a si creéis que la fotografía contemporánea es la que está educando una mirada del espectador, o por el contrario los artistas se ven absolutamente influenciados por el huracán imagen al que habéis expuesto. Yo veo un poco también, como antes, como la pregunta anterior, hay un poco de bidireccionalidad. Creo que la imagen ha superado mucho a cualquier forma de factura de imagen. Creo que decía, no recuerdo ahora mismo bien quién, que vivimos en un momento en el que se producen muchísimas más imágenes de las que se consumen. Entonces, esto es algo a tener en cuenta también, porque esta necesidad que va tan unida a la cultura del selfie, del yo, del ego, del individualismo, ¿por qué este momento y cómo los artistas consiguen nutrirse de eso, por un lado, y a la vez ser esclavos de ello también, ¿no? Yo creo que es un momento interesante donde la corriente va en dos direcciones, ¿no? Es como si bajase el río, pero también lo subiese de vez en cuando. Y bueno, de algún modo son inputs, es decir, que haya este momento en el que todos los que estáis aquí tengáis un móvil en el bolsillo con una cámara que pueda hacer unas fotos de puta madre que hace 5 años sería impensable, pues es algo muy a tener en cuenta y hace que cambie todo, y también hace que la posición del artista tenga que cambiar. Es decir, ¿qué diferencia entonces a un artista de alguien que tiene, como cualquiera de los que están aquí, un móvil en el bolsillo con una cámara de puta madre para hacer fotos fantásticas?
Una vez más, yo estoy con Carmen, creo que es la idea, que la profundidad, el calado de su reflexión es lo que tiene interés y lo que marca la diferencia. Pero desde luego siempre debe ser desde un planteamiento consciente, es decir, desde la consciencia del momento en el que se vive y cómo se puede trabajar y cómo se pueden poner todos esos elementos o todo ese caos visual que existe ahí afuera a tu favor. Hace poco tenía una conversación con una de mis hermanas bastante paradójica en la que me explicaba cómo iba a aplicar un filtro de no sé qué con el móvil en Instagram porque se había bajado otra aplicación y hacía no sé qué y las sombras las trataba no sé cómo, y mi hermana es abogado, no hace arte ni nada, ¿no? Y de pronto era como, ¿tú te imaginas que hace 5 años que tú y yo tuviésemos esta conversación? Sería totalmente impensable, ¿no? Sabes muchísimo más de mi campo del que yo creo que jamás sabré del tuyo, es decir, yo nunca voy a saber tanto de derecho como todo el mundo que hay aquí ya sabe de fotografía, ¿no? Y eso es muy a tener en cuenta también. Sí, a ver, yo pienso que aunque es la fotografía, yo creo que la fotografía tampoco tiene la misión de educar ninguna mirada, ¿no? O sea, que la mirada es la mirada, que efectivamente hemos configurado una mirada fotográfica y que tenemos que el mundo contemporáneo o el mundo actual tiene una mirada fotográfica que se ha configurado a través de unas profusión de imágenes concretas, de los anclajes al marco, etcétera, etcétera, de la imagen dominante en Occidente, y siempre hablando del Occidente, del siglo XV, hemos pasado de una imagen pictórica, hemos pasado a una imagen fotográfica. Eso está clarísimo, pero eso no significa que la fotografía tenga que educar la mirada, sino que está condicionada por la imagen dominante del mundo actual. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo actual? Que el mundo actual hemos pasado, y también la relación del fotógrafo, ¿no?, con el público, con el mercado, hemos convertido al espectador en consumidor. Y a su vez el creador y el espectador se han convertido a través de Instagram y de Facebook y de los medios de comunicación de masas en una gran industria cultural que consume imágenes. Esa gran industria cultural que consume imágenes, que fabrica imágenes, pues eso, cualquiera de nosotros desde los móviles tenemos una fabricación de imágenes que modifica efectivamente la manera de crear, la manera de pensar, la manera de actuar en el mundo, la manera de relacionar. Y yo creo que por ejemplo, es muy interesante el papel que ahora mismo ayer se veía muy bien, hoy en nuestra mesa es como diferente, pero la mesa redonda de ayer estaban como los 3 ejes actuales que configuran el mercado y que por tanto son los que están configurando una manera de producir imágenes. Porque estaba el cliente, o el mecenas, o el coleccionista, que es el que está adquiriendo un papel muy importante en el mundo actual. Estaba el creador y estaba el editor, ¿no?, el productor. Entonces, ahora mismo yo creo que esos 3 papeles son igual de importantes en el mercado actual. Y es lo que está interactuando a la hora de crear imágenes, es decir, ¿qué es lo importante? ¿Cómo como creador te posicionas? ¿Cómo te posicionas si te quieres posicionar en contra del mercado, reaccionar al mercado o seguir las tendencias del mercado? Y en esa industria cultural tan potente, ¿no? O sea, por tanto, la reflexión no solo de lo que quieres contar, sino de cómo lo quieres contar y a qué quieres dirigirte es cada vez más importante. Sí, yo voy a hacer una hipótesis. Imaginemos que imágenes fotográficas de gran calidad fueran los referentes de nuestro mundo contemporáneo. Me da la sensación que no es así. O sea, las imágenes que son las referentes del medio contemporáneo no suelen ser fotográficas. Habrá muchísimas, no dudo que no, pero no son. O sea, quizá el gran artista en el sentido, me refiero, popular de la palabra, ¿no?, el respetado socialmente y tal, es el arquitecto. El mundo de fabricación de imágenes, que realmente sí llega a todos los espacios y que tiene audiencias masivas, es el cine o su versión actual, que son las series de televisión. El papel de los fotógrafos es, comparado con esto que acabo de decir, muy pequeño. O sea, pero sí se crea el imaginario, ¿no? Sí, estoy hablando de imaginario, o sea, estoy pensando en esos términos generales. O sea, la producción de imágenes puede ser abrumadora, no lo discuto. Internet es el mar al que se lanzan millones de botellas, a ver si alguien algún día las coge,
náufragos, que son los fotógrafos, y ahí están mandándolas. Pero las exposiciones de fotografía tienen audiencias masivas, las ventas de los libros de fotografía son bestsellers, ese tipo de historias no ocurre en este momento, ni muchísimo menos. Entonces, en este sentido, bueno, quizá es conveniente un cierto punto de humildad al respecto, ¿no? La fotografía es sí un arma de destrucción masiva, una arma de construcción masiva de imágenes, pero desde luego no tiene esa eficacia social que ha podido tener a lo mejor en otros momentos, cuando, por ejemplo, gracias a una imagen se interpretaba un acontecimiento, una imagen producida en la portada de un periódico, o se sintetizaba una cosa un tanto especial. Yo creo que no es tan importante, no sé si estoy interpretando tu pregunta más que respondiéndola, pero creo que aquí sí que no es tan bollante la situación como podría parecer. Y para acabar, creo que además esto no es una característica solo de la fotografía. Las artes plásticas han perdido muchísimo protagonismo en estos últimos años. Tampoco son tan importantes, no tenemos grandes artistas marcando tendencia. Las audiencias de los museos de arte contemporáneo cada vez son menores, ¿no? Y eso se ve. Hemos construido grandes catedrales, que son los museos y tal, y más por ellas, y salvo que hay una exposición horrorosa de Dalí o alguna cosa por el estilo, no hay nadie. Entonces, todo esto es algo ejemplar. Las páginas de crítica de arte, las páginas de crítica de arte han desaparecido de los medios, en fin, hay cambios de calado en estos terrenos. Participar de una actividad que puede ser minoritaria puede ser un enorme placer, pero deberíamos darnos cuenta también de a lo mejor si es minoritaria o mayoritaria, por decirlo de alguna manera. Pero es que lo que sucede en Instagram también es fotografía. Y cuando yo qué sé, a cualquier famoso influencer o como prefieras llamarle, publica una foto y le dan 100 millones de likes o yo qué sé, por decir una exageración, eso también es interacción con fotografía. ¿Qué pasa? Que no es la fotografía a la que estamos acostumbrados, ni es la fotografía de lo que hasta ahora hemos llamado fotógrafos. Pero, ¿cómo se llama esta señora que tiene una familia que acaba de publicar un fotolibro que ha vendido por millones y que es Kim Kardashian, por ejemplo, ¿no? Un libro publicado por Rizzoli, que es un editor más que respetado y que sabe que es un enormísimo éxito editorial. Bueno, ahí está eso. Ahí está. Ejemplo. Claro. Y eso es fotografía. ¿Qué es lo que pasa? Que la fotografía de los fotógrafos es minoritaria. Y la fotografía para... de peluquería. Y la fotografía para fotógrafos es una cosa minoritaria. Los fotolibros son para fotógrafos. Las exposiciones muchas veces son para fotógrafos. Existen casos de artistas que consiguen trascender eso y que hagan que un número importante de la población se interese, pero es verdad que no es lo mayoritario. No, pero a lo mejor es que el fotógrafo, entendido como el fotógrafo decimonónico, es el que ha desaparecido. Y ahora el fotógrafo tiene que adaptarse al nuevo sistema. Por ejemplo, en Instagram a mí me parece que se está produciendo un fenómeno interesantísimo con los GIF. O sea, los GIF, que es una reflexión muy actual, los GIF están alterando la dimensión del tiempo, porque han anulado directamente la relación con el tiempo, porque es un tiempo en bucle, un tiempo constante. Entonces, a través de Instagram se puede estar modificando con imágenes fotográficas concepciones como miradas en su momento, concepciones con nuestra relación con el espacio de tiempo. Y lo que es interesante también es que no son los actores habituales los que estaríamos esperando, igual que en los años 80 diríamos, sí, la próxima exposición de Sebastián Salgado, donde va a ir millones de personas a verla, no sé qué, y va a ser una cosa súper popular. Pues ahora de pronto es Manuel Pérez, que no le conoce nadie, pero tiene no sé cuántos followers y cada vez que publica algo es un influencer, es una persona que ejerce mucha influencia en la opinión de los demás. Sí, eso también es ser artista hoy en día, eso también es ser no artista, creador visual, depende del nivel de conciencia más o menos, ¿no? Pero ahí está ese melón y hay que partirlo y no se puede obviar, ¿no? No podemos agarrarnos a sistemas clásicos, a soluciones clásicas para abordar problemas contemporáneos. Ese es el gran melón que hay que partir. A mí me gustaría creer lo que dice Iñaki. Yo siento que... Me cuesta. No, yo, bueno, debería hacer de moderador, pero es que es muy tentador. Lo siento, estoy todo el ratito de contenerme, pero voy a hacer la osadía de creo que hay que llevarte la contraria, porque en ese aspecto yo creo que sí estamos
condicionando muchísimo la imagen. Y ayer teníamos aquí un ejemplo en la mesa increíble. Ya no es que haya gente como William Klein que nos ha enseñado a cómo hay que mirar Nueva York, es que tú a Nueva York lo miras, aunque no tengas una conciencia fotográfica, han creado un imaginario tan potente de cómo se mira a Nueva York que cualquier persona con un móvil fotografía y ya le está metiendo el filtro en blanco y negro a Nueva York porque sabe que la mirada de Klein dejó ahí un terreno, vamos, súper consolidado. Y eso es un ejemplo muy pequeño, porque ayer hablaba que fíjate si es importante y si realmente se influye en el público ¿cuál es la imagen que tenemos de África? Ya tenemos el ejemplo de eso, ¿no? O sea, nos han dicho cómo se fotografía África. Y mira si tiene su importancia, muchísimo más que hasta la arquitectura, como decías tú, ¿no? Porque hemos condicionado en cómo hay que mirar a un continente en ese aspecto. Y eso ha sido papel de los fotógrafos. A ver, papel de los fotógrafos... Han construido una mirada sobre un continente y han han creado un estigma, han creado pero, un por montón de ejemplo, lo cosas de que son Nueva York, consecuencia. no sé si es eso o es el cine. O sea, la industria de masas del cine es la que ha hecho esa sensación tan extraña que cuando llegas a Nueva York parece que es tu ciudad, porque sabes que los taxis son amarillos, que los edificios no sé qué, que la Quinta Avenida, porque has vivido dentro de una película. Y entonces... Llevarlo al ejemplo de África. Claro. Hay fotógrafos que nos han dicho cómo hay que mirar un continente entero. Bueno, pero es porque en general Europa nos enseña, nos ha dicho cómo tenemos que mirar, ¿no? A todo lo que Somos nos- nosotros, o sea, Claro, por nosotros. eso, a nosotros. Como el lenguaje, estoy pensando con todo lo que estás hablando de Instagram y demás, como el lenguaje, todo el mundo utilizamos el lenguaje, o sea, las fotos ahora las utilizamos igual que utilizamos el lenguaje. Las fotos solo las podía hacer cierta gente, que manejaba una cámara, más o menos. Ya. Ahora todo el mundo utiliza constantemente y utiliza las fotos como lenguaje. Lo que no significa, y eso probablemente tenga una interacción con cómo vemos la fotografía. Pero el lenguaje, cuando tú haces la lista de la compra no estás necesariamente influyendo en la gran literatura. O cuando se hablaba hace unos años, no, ahora con WhatsApp va a cambiar el lenguaje, o con los SMS, porque utilizamos abreviaturas, hay ciertas modas que no se quedan necesariamente, no ha cambiado el lenguaje realmente por el uso del SMS. Habrá evidentemente nuevas tecnologías, nuevos usos, y habrá un tipo de... Pero no podemos pensar que todo lo que estamos haciendo en otra clave Eso. necesariamente va a pasar a lo que es el mundo de la imagen. Yo además ahí Porque estoy... usamos la imagen en diferentes canales, como utilizamos la palabra en diferentes canales. No es lo mismo hacer la lista de la compra, hacer una tesis, hacer una noticia o hacer una novela. Acaban influyendo, pero tenemos muy claro que están separadas y con la imagen estamos empezando a estar Pero ahí. lo que es cierto es que el lenguaje va cambiando según las épocas. Sí. Porque si tú te metes a leer el Quijote directamente, como se escribió, si te metes a leer el Quijote como se escribió por Cervantes, es infumable. O sea, nadie podría leer. ¿Cómo estamos leyendo el Quijote ahora? Como las traducciones actuales que nos actualizan el lenguaje, porque habría un montón de términos que ya no entenderíamos. Entonces, el lenguaje se transforma igual que se transforma la imagen, ¿no? Y también una cosa que has comentado antes, que yo también sería súper escrupuloso con hablar de que la fotografía es un lenguaje, porque la gran diferencia es que el lenguaje solo se explica con el lenguaje. La fotografía o cualquier otra forma de comunicación se explica con el lenguaje también. O sea, el lenguaje solo se puede explicar refiriéndose a sí mismo. Y la fotografía no es así. Hay una Tú no puedes explicar la fotografía con fotografía. Necesitas apoyarte del lenguaje para ello. Claro, Yo pero estoy eso de no acuerdo, no, significa que sea un... Mira, hay una película... Por eso digo que no, preciosa. eso hace lo que yo creo que no termine de ser un lenguaje como tal. Claro, yo también, en eso estoy contigo. Hay una película preciosa que se llama Hacia la luz, que acaban de estrenar, de la directora japonesa de una pastelería en Tokio, ¿cómo se llama? Kawashi o Naomi Kawashi. Se llama Hacia la luz. Y ahí lo que se ve muy bien esa imposibilidad al final de transcribir, porque la protagonista se dedica a transcribir películas para ciegos. Entonces esa imposibilidad de transcribir la imagen en palabras, ¿no? Que es, al final es el Pero, tema ¿qué manía? ¿Por qué fundamental. hay que Claro, por qué hay que entonces, traducir? por eso, Es que- porque son cosas diferentes. Yo, perdón, un segundo que interrumpa, pero es que yo, no puedo estar ahora en este punto más en desacuerdo con vosotros. ¿Cómo la imagen no va a ser un lenguaje? ¿Cómo vamos a hacer que sea deudora constantemente del lenguaje verbal? No tiene ningún sentido. La imagen evidentemente es un lenguaje y lo que hace falta es educación en imagen para que se sepa leer, se sepa interpretar y se sepa trabajar y se sepa dirigir, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se genera mucha imagen de forma inconsciente, es decir, la gente no es consciente de las implicaciones, de las responsabilidades del hecho en sí de generar imagen. Esa es la misión de los educadores. Yo creo que ahí está nuestro trabajo, en que la gente sea consciente de qué es lo que sucede cuando
Cuando tu hija de 13 años se hace un selfie de forma rayando el límite de lo socialmente aceptado, por ejemplo, ¿no? Eso requiere una educación, y esa educación sí que se explica verbalmente también, y se puede explicar con ejemplos de imagen también. No quiere decir que esta cosa como de que el lenguaje solamente es el verbal me parece totalmente una idea totalmente caduca. Creo que llevamos rodeados de imágenes desde hace muchísimo tiempo, y especialmente en las últimas décadas, y creo que hay que darle la entidad al lenguaje que se merece. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba antes Horacio, de no, porque es que el libro mejora con el texto o no. Es decir, si tú quieres trabajar en esa clave o no. Yo entiendo que haya gustos y que haya determinadas corrientes, determinadas prácticas que vayan en esa dirección, pero no le quitemos al César lo que es del César, ¿no? Creo que la imagen ya se ha confirmado más que suficientemente a lo largo de los tiempos, y creo que es clarísimo que es lenguaje, ¿no? Es como ese debate de si la fotografía es arte o no es arte. Vamos a pasar ya de aquello y vamos a ir al tema que interesa, ¿no? Porque yo creo que hay mucho menos que partir. A ver, más yo por las creo que la fotografía, que no sea una imagen, no sea lenguaje, no significa que no se pueda leer y que no haya que educar en la lectura de la imagen. O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. Y además, una cosa es ser un lenguaje y otra cosa es un medio de expresión, en que exprese cosas distintas. Te puedes expresar con la imagen, te puedes expresar con la letra o con la palabra. Entonces, y además una imagen se puede leer, pero eso no la convierte en lenguaje. No, entonces, ¿qué es lo que la convierte en lenguaje? Porque yo eso es lo que no entiendo de vuestra aproximación. Entonces, ¿qué hace que un lenguaje sea lenguaje? Las imágenes no son lenguaje, o sea, eso está especificado filosóficamente. Si nos vamos a este terreno, si nos vamos a este terreno, que no es probablemente en el que estamos hablando, las imágenes no son lenguaje. Las imágenes se pueden leer, sobre todo si las analizamos en función de que contienen símbolos y todo ese tipo de cuestiones. Pero muchas de las imágenes, y en la historia del arte hay algunas tan deterministas como las abstractas, claramente implican la negación de cualquier tipo de lectura, de cualquier tipo de... En fin. Textual, verbal. No, de cualquier tipo, de cualquier manera. Interpretación verbal. Bueno, pero que el lenguaje, por desgracia, tiene que ver con las palabras. La autonomía también. Ese es un problema del lenguaje. Bueno, estas son cuestiones que tampoco son tan importantes, porque yo creo que el lenguaje se puede hablar de manera metafórica, que me da la impresión que como tú lo has hecho, y entonces sí que salimos de esto, que sería una cosa un poco liante. Pero el tema de por ejemplo, qué es mejor, si hacer imágenes con texto o sin texto, es una cuestión que no es por sí misma un problema terrible. O sea, significa que en algunas ocasiones importa el texto, y en otras ocasiones, el texto me refiero ahora escrito, y en otras ocasiones lo que interesa es únicamente plantear una cosa, por ejemplo, muy abierta de lecturas, y por lo tanto conviene eliminarle los textos para no hacer difícil la libertad interpretativa, hermenéutica del lector, del que mira, ¿no? Y ese tipo de idea, que es una idea clásica de proyecto, ¿no? Prefiero dar información para que lo lean como yo quiero que se lea, o prefiero dejarlo abierto, pues es una cosa que en los dos casos es perfectamente válido y no es por sí mismo ningún problema. Sí que sería un problema el que una de las dos cosas, por ejemplo, se convirtiera en una norma, en una regla de obligado cumplimiento, que era un poquito, irónicamente, el comentario mío. O sea, que falta generalmente ese hecho es llamativo, lo cual no quiere decir que sea evidentemente una ley, no hay nadie que lo imponga, es quizá una moda, y probablemente estaría bien que hubiera ejemplos de distintos, digamos, grados de relación entre texto y imagen. Eso es lo que pretendía decir, no pretendo decir... Bueno, un poco se supone que, no sé, cuando se inventó el cine, que es un ejemplo elemental, no había el lenguaje, no se podían grabar, ¿no? Y sincronizar los textos con las imágenes, y había muy poco texto, que eran los subtítulos y todas esas cosas, y poco a poco pues se llegó a películas, y bueno, en algunos casos consideramos que las obras maestras de la historia del cine, o algunas de ellas, son mudas, o sea, son películas que se hicieron sin recurrir justamente al lenguaje hablado y todo eso, lo cual quiere decir que se puede hacer, faltaba más, pero también... Poner una imagen detrás de la otra es sintaxis.
¿Por qué los artistas cuando crean un cuerpo de trabajo generan una línea de lectura que va si desde nos metemos hasta en filosofía del lenguaje, la cosa es más compleja. Pero entonces, ¿qué sentido tiene la ordenación qué sentido tiene entonces la ordenación de las imágenes dentro de un cuerpo de trabajo? ¿Qué sentido tiene más allá de crear una discursiva? Y esa discursiva no es verbal, no es textual. Depende de otra rutina, depende de otra metodología de relación. Pero no quiere decir que entonces no tendría ningún sentido. Cualquier imagen podría ir en cualquier lugar, simplemente con echarlas en una caja sería suficiente. ¿Por qué llega William Klein y dice la imagen número 1 de este libro es esta y la número 2 es esta? Y la primera es un plano general y la segunda es un plano cerrado. O cuando se está acabando el libro. William Klein sabía pensar, no hay mayor problema. Pero eso no las imágenes piensan. Son dos cosas distintas. No estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente antes de que lleguemos a las manos, ¿vale? Y vamos lo peor es que esta pregunta es tomando como referencia a la anterior. Lenguaje gestual. ¿Cuál es la relación que tiene la fotografía contemporánea con su público hoy? ¿Se ha despegado tanto, como lo ha hecho muchas veces el arte contemporáneo, que cuanto más se refiere a un arte, más público va perdiendo en el fondo? Es que, no sé, es un poco la misma pregunta de antes, ¿no? La fotografía es tantas cosas que a qué tipo de fotografía nos estamos refiriendo. Hay fotografía que nos ha acercado mucho estas prácticas más cotidianas, como el uso de las redes y demás. Y bueno, yo también te diré, nunca he dado por supuesto que por el hecho de ir a un museo tenga que entender la exposición que tengo delante. Hay gente que sí se cree con ese derecho, ¿no? Como esto es un museo y es un lugar público, pues yo si voy aquí, aunque no tenga ni idea de esto, pues sí tengo que entender lo que hay. Y entonces si no lo entiendo me cabreo, porque creo que me están tomando el pelo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, trasladamos esta idea a la idea de las matemáticas? O a la idea de la medicina. ¿Quién se atrevería a operar sin tener un conocimiento previo? Sería una majadería, ¿no? Y a nadie se le ocurre enganchar un bisturí si no sabe qué hacer con él. Pues con el arte, para mí, sucede un poco lo mismo. Requiere de un esfuerzo por parte del espectador y eso, a medida que se depura el lenguaje, cada vez se hace más evidente. Entonces, sí, yo creo que Se despega. no es que se despegue, sino que requiere de un mayor esfuerzo por parte del espectador. Yo creo que eso es así. A ver. Sí, depende también de lo que entendamos por público, ¿no? Si por público entendemos consumidores de imágenes, por público con claro, depende. Entonces, efectivamente el arte contemporáneo desde las vanguardias ya demostró que era un fracaso como intento de crear el lenguaje universal, ¿no? Para que todo el mundo, cuando paradójicamente pretendía que todo el mundo viera un cuadro de Lissitzky, supiera lo que estaba significando, y ahí se fracasa. Entonces el arte contemporáneo sí que se ha ido distanciando en ese sentido conceptualmente de los medios de reproducción de masas, ¿no? Que son los que hacen más fácil consumir imágenes a través del mercado. Y siempre se acaba convirtiendo en un público muy elitista y una clientela muy específica. ¿Que interesa que eso siga siendo elitista porque interesa no educar, entre comillas, lo que significa educar a un público mayoritario en un lenguaje contemporáneo de producción de imágenes o de creación de imágenes? Pues yo creo que por hoy no interesa. Hoy por hoy interesa generar espacios elitistas que se diferencien de los medios de reproducción de masas y por eso es por lo que puede parecer que el artista contemporáneo actual está diferenciado de su público, entre comillas, ¿no? Que no está diferenciado. O sea, escaso siempre ha sido, nunca ha tenido una clientela extensa y yo creo que porque ha habido una intención clara de que eso no se produzca, de que haya un divorcio. Y depende mucho del artista también, de cómo se posiciona el artista en su relación con el consumidor de imágenes. Bueno, y un poco ya esto ya lo había contestado, de hecho, ¿no? Sí. Pero por entrar en otra manera, por mi opinión al respecto, ya sabéis que yo creo que no hay, sí que existe esa diferencia que tú marcabas. Pero hay una cosa que puede servirnos para pensar en a lo mejor superar esa situación, podría ser. Y una de las definiciones que a mí más me gusta del arte es una que dice que el arte aumenta la experiencia de
espectador, ¿no? El espectador sabe unas cosas y cuando llega a una obra de cierta calidad está encontrándose con algo que no sabía o con algo que no había vivido o con algo que no había experimentado. Y en ese sentido, esa cuestión es una función magnífica del arte general y, por supuesto, de ciertas imágenes fotográficas en particular. Este hecho tiene problemas, tiene una serie de problemas, y uno de sus problemas más importantes, que ya fue detectado en los albores de nuestra época técnica, ¿no? Es el problema de que sustituye en cierta medida a la experiencia, en particular la fotografía del cine, ¿no? O sea, ver cosas a través de las imágenes, ya sé, los textos críticos, pues de gente como Siegfried Kracauer ya decían que al ser imágenes que ya no las habíamos vivido, pero las vivíamos en forma de imagen, en la práctica empobrecían, ¿no? Hay un texto célebre al respecto, empobrecían a la gente en vez de enriquecerla, ¿no? Por ese mare magnum. Esta gente de nuestra época que dedica, yo qué sé, 25 horas al día a observar la pantalla de su teléfono, su iPad o su ordenador, no sé, cualquier forma de recepción técnica, pues a lo mejor tiene una vida un tanto empobrecida, ¿no? Porque toda ella está sujeta a aquello que le sugieren este tipo de trastos, y eso sería un pequeño problema, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, olvidándose muchas veces de estas plataformas masivas de distribución, podríamos encontrarnos en el seno de ciertas publicaciones, de ciertos lugares de exposiciones, etcétera, etcétera, imágenes que sí contribuyeran a reforzar o ampliar nuestra experiencia? Esa podría ser la manera de, por lo menos, intentar evitar ese aplastamiento que es verdaderamente, desde mi punto de vista, inaceptable, ¿no? O sea, si yo me entero de que algo tiene 100 millones de seguidores, Iñaki, no lo miro. Bien. Fútbol. Bien, bien. ¿No? Bien, bien. Son posiciones, claro. O sea, a mí lo que me resulta paradójico de esta pregunta es que por qué se acaba redundando en... Es decir, un problema que tiene el público, ¿por qué no lo resuelve el público? A mí me gusta recuperar esta obra que dice que el arte es para todo el mundo, pero solo la minoría lo sabe, ¿no? De Dora García. Creo que ahí está el punto. Para que entiendas el arte, tienes que acercarte al arte, tienes que querer acercarte al arte, tienes que querer entender el arte, tienes que querer relacionarte, contextualizarlo. Pero ese es tu problema como espectador. El artista ya ha hecho su trabajo, ahí está la exposición, ¿no? Tú tendrás el criterio para valorar si eso realmente se ajusta o no a lo que está proponiendo el artista en relación a su obra anterior, al contexto en el que se enmarca su trabajo, al resto de artistas que hay trabajando en esa dirección, etc. Pero si tú no haces el esfuerzo, yo creo que exigirle al otro el esfuerzo es demasiado osado. Bueno, como la última pregunta ha sido respondida a las anteriores, os parece que hagamos el debate al grupo. Y ahora si tenéis alguna pregunta, alguna nota. Bueno, gracias por lo que nos habéis aportado, casi todos. Casi todos. Lo de género, que no voy a comentarlo, pero bueno, porque falta el 50% por todavía tratar, eso puede no ser aburrido, los hombres también podemos estar implicados en eso, ¿no? Pero bueno, como eso no se ha tratado todavía, pues falta todavía el 50%. La mujer ya se lo montan. No, yo quería ir por otro lado, ¿no? Y era desde la bueno, aquí la cuota no está. Yo, no sé, vamos a hablar, si nos podemos aquí hablar de ya esos temas, yo prefiero hablar de fotografía, la verdad. Sí, desde la perspectiva de la fotografía, ¿no? Y también del arte contemporáneo, ¿no? También ha habido algunas preguntas que me han hecho gracia, ¿no? La fotografía y el arte contemporáneo, yo entendía que debía de estar todo en un mismo bloque, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Por lo menos lo entiendo así, ¿no? Y me preocupa mucho el tema del público, ¿no? De los usuarios, ¿no? Que no sé exactamente nunca si cuál es la palabra buena, público, usuario, no sé qué, tal. Bueno, la gente, ¿no? La gente que participa, no sé qué, tal. Es necesaria la educación, la formación de la gente, podemos participar en esa cuestión, podemos hacer un discurso en donde eso funcione, tienen responsabilidades los poderes públicos, hay actualmente algunos programas que se plantean esa cuestión,
últimamente se ha desarrollado bastante el tema de la mediación, no sé qué, tal, y no sé si se ha dejado ya, porque las cosas en ese mundo postmoderno pasan rapidísimamente, ¿no? No la acaban nunca de quedarse, ¿no? Y ya, gracias. Yo diría que sí, falta educación, claro. Y es ahí cuando se dan las preguntas o las respuestas, mejor dicho, de que, bueno, qué papel juegan las escuelas, qué papel juegan los festivales locales. Y es un poco el mismo ejemplo en esto, ¿no? O sea, siempre digo que vivimos completamente rodeados de imágenes y nadie nos ha dicho nunca cómo leerlas. Y siempre he dicho que además que nuestra educación visual desde niños prácticamente viene solo desde la publicidad o la prensa. Y siempre además he hecho una analogía que es como si los niños se educaran en el sexo solo a través de la pornografía. Entonces, desde luego, yo creo que sí, que a ese público hay que educarlo y desde los colegios. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos, creo que es algo más o menos respondido antes, pero sí, yo creo que existe hay una gran necesidad de educación en imagen y la cosa es quién, cómo, cuándo, qué nivel de organización hay para que todo eso suceda. Este evento, este encuentro que ha mencionado Carmen, yo creo que puede convertirse en algo importante. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá no se quede en agua de borrajas y ojalá acabe cristalizando en algún tipo de sistema general a través del cual los docentes se puedan apoyar, ¿no? O en el que los docentes se puedan apoyar para impartir docencia en imagen. Porque, bueno, pues es verdad que es a veces demasiado libre y a veces acaba generando carencias. Entonces, no por falta de voluntad, pero a veces es simplemente por intereses, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es algo que, como decía antes, comparado con otros países, es a tener en cuenta y a mejorar. Desde la base, además. A ver, claro, desde la base y desde la educación infantil. Pero yo creo que lo que dices del público es que eso depende también cómo te posiciones tú frente al mundo, ¿no? Entonces, si quieres ser público, si quieres ser espectador, si quieres ser consumidor, si quieres ser cliente, entonces depende también de la posición que el espectador adquiera o del que mira adquiera al contemplar imágenes, si es público o si es consumidor o si es... Entonces ahí también no solo hay que pedir posicionamiento a los artistas, sino también a los espectadores, para que los espectadores tengan un posicionamiento y sepan desde dónde están mirando y desde dónde quieren mirar. Y que la educación es básica, yo está claro que en eso soy completamente, ¿no? De las escuelas y del principio del siglo, yo me parece que es importantísimo apostar por la educación y que además la educación primaria en nuestro país, la educación visual, es que no hay educación visual, está desapareciendo, hay muy escasa, ¿no? Están desapareciendo los colegios, las horas de educación plástica se están reduciendo y además se está sustituyendo, lo cual también es importante a la hora de cómo entendemos la imagen, se está sustituyendo lo plástico en favor del dibujo técnico, que está muy bien, el dibujo técnico y ser ingenieros y arquitectos, pero también está muy bien la expresión plástica. Se puede dar la paradoja en nuestro país de que lleguen arquitectos que no han visto la historia del arte a lo largo del bachiller, nunca llegan a la arquitectura. Entonces, estas paradojas yo creo que hay que saberlas porque eso es importantísimo, ¿no? Porque además, si no, en la sociedad tan potente de medios de difusión de masas, pues nos maleducan a través de la propaganda y la publicidad, que es lo que está sucediendo. O sea, nos hemos entregado en manos de la propaganda y la publicidad para que nos enseñen a leer el mundo. Entonces, es muy peligroso. Bueno, yo comparto vuestros comentarios, incluidos los que decías tú al principio. Un pequeño matiz, a lo mejor que se puede añadir, es que la educación en temas culturales y artísticos no acaba nunca. O sea, es una cosa que empieza, como tú decías hace un momento, en el colegio y luego la continuamos toda nuestra vida. O sea, es así. No existe otra manera de hacerlo. O sea, es una cuestión que no se acaba ni muchísimo menos y habría, por tanto, que relativizar la importancia de que esta educación solo se refiera, por decirlo así, a nuestros años
juveniles o algo así, porque en el tema en particular ¿no? A lo mejor los conocimientos que tenemos generales de determinadas cosas basta con lo que aprendimos cuando éramos pequeños, ¿no? Por decirlo así, pero en este otro tema no. La educación en temas culturales dura toda la vida, ¿no? Y a lo mejor las cosas más importantes se aprenden muy tarde. O sea que, pero por lo menos a nivel de usuario. Una base de usuario. No, porque era como un mínimo, ¿no? Como ese mínimo rasero y a partir de ahí ya si quieres continúas, si no quieres no. Pero que es no, que hoy en día no hay... Pero digo que por lo menos ese mínimo rasero no estaría mal, ¿no? Sí, eso es. Cierta base La común. mínima educación haya un nivel usuario. Sí, sí.